Hola, ¿sí se escucha bien ahí? Sí, sí te escuchas bien, Andrea. Ok. No se gustan, pues vamos ir empezando. Bueno, yo soy Indra Gaitán, R4 de Medicina Interna. Vamos a hablar de Journal hoy sobre reanimación hídrica, ya sea agresiva o moderada en pacientes con pancreatitis segura. Pues estuvo conmigo de asesor el doctor Jaques. Bueno, primero, a manera de introducción, hablando en general sobre la pancreatitis aguda, pues bueno, eso es una inflamación del páncreas, caracterizada por dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas en sangre. Es una enfermedad compleja de un curso muy variable, frecuentemente difícil de predecir en estadios iniciales. Sin embargo, bueno, por estadística, el 80% de las pancreatitis son leves, es decir, que no presentan ninguna complicación, a moderadamente severa, es decir, que pueden presentar una complicación pero sin una falla orgánica, o que sí hay una falla orgánica, pero esta tenga una duración menor a 48 horas. Mientras que el 20% se considera una enfermedad severa, es decir, que presentan pacientes una falla orgánica por más de 48 horas. En sí consiste en un daño de las células acinares que ocasionan una liberación y activación inapropiada de tripsinógeno a tripsina, la cual va a activar otras enzimas digestivas, ocasionando una autodigestión del parénquima pancreático. En cuanto al diagnóstico, nos basamos en los criterios de Atlanta, donde deben de cumplirse dos de tres criterios. El primero es un dolor abdominal consistente con pancreatitis, es decir, un dolor epigástrico, transcriptivo muy intenso, que haya una elevación de amilasa o lipasa mayor a 3 veces el límite superior normal y que haya hallazgos de pancreatitis por medio de una imagen. Entre las causas de una pancreatitis aguda, como principal causa tenemos la coledocolitiasis, que esta abarca más o menos un tercio de los casos. En estos pacientes hay un aumento de la presión intraductal, lo cual va a ocasionar un edema intersticial y por tanto una activación y acumulación de las enzimas digestivas en el páncreas. En el caso de la pancreatitis alcohólica, esa es la que le sigue en frecuencia, casi también llegando a un tercio de los casos. Sin embargo, el mecanismo exacto pues no se conoce a ciencia cierta. Otra de las causas no tan comunes, pero igual que hay que tomar en cuenta, es por hipertrigliceridemia. Esta abarca el 2 a 5% de los casos y se presenta usualmente cuando los triglicéridos están por encima de los 1000 miligramos por decilitro. Y la hipercalcemia, esta se presenta de que hay un calcio elevado en sangre, favorece la entrada de calcio en la célula, y este calcio intracelular elevado en las células acinares ocasiona la activación del tripsinógeno tripsina, también ocasionando posteriormente la activación del resto de las enzimas pancreáticas. Otras causas a tomar en cuenta son que sean iatrogénicas, especialmente post una CEPRE, que sea de autoinmune, hereditaria, alguna causa estructural, por ejemplo, por la presencia de un tumor o por alguna infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, lo que destaca es el dolor abdominal, como mencionaba, epigástrico, transflectivo, se exacerba con alimentos o en supino y suele acompañarse de náuseas, vómito y fiebre. La fiebre no necesariamente por infección, sino por la misma respuesta inflamatoria. Factores de riesgo, está el antecedente de colelitiasis, consumo de alcohol, antecedentes serofamiliares de pancreatitis, el que haya tenido una infección o un trauma reciente y el uso reciente de medicamentos. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar distensión abdominal, peristalsis disminuida, el signo de rebote poco común, pero es algo que también podemos encontrar. Y en cuanto a estudios de laboratorios o de imagen, pues principalmente destaca la elevación de amilasa y lipasa. Dependiendo de la etiología, por ejemplo, en caso de que sea por coledocolitiasis, podemos encontrar elevación de bilirrubina, principalmente a expensas de directa, elevación de fosfatasa alcalina, y dependiendo también de la etiología, podemos encontrar triglicéridos o calcio elevado. El estudio de imagen que se realiza es el ultrasonido abdominal, principalmente por la sospecha o a descartar la presencia de litus como principal causa, y se puede solicitar TAC de abdomen cuando hay duda diagnóstica, no de forma rutinaria. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, en general, aquí lo dividen en la parte de arriba en cuanto a pancreatitis leve y la parte de abajo en pancreatitis moderadamente severa o severa. Lo principal va a ser el inicio de reanimación hídrica. Esto es en general independientemente del grado de severidad. Lo que puede cambiar dependiendo del grado de severidad es la parte de la nutrición. En los casos leves, la dieta se inicia lo más pronto posible, incluso en las primeras 24 horas, dependiendo de la tolerancia y que hay una disminución del dolor.
Y en los casos moderadamente graves a graves, se inicia más o menos después de las 24 horas, preferentemente de forma enteral. Y pues bueno, hablando de que la coledocolitiasis como principal causa, en los casos leves se opta por una colecistectomía de forma temprana, idealmente antes del alta. Y en casos moderadamente grave a grave, pues se pueden solicitar estudios de imagen como un TAC si no hay mejoría de la clínica, iniciar antibióticos si hay una necrosis infectada u otros procedimientos dependiendo de la presencia de complicaciones. Hablando específicamente de la nutrición, bueno, primero hay que entender qué es lo que está pasando para comprender la importancia y elegir el tipo de nutrición con el que vamos a empezar. En la pancreatitis aguda hay una inflamación sistémica, lo cual va a ocasionar que haya un estado catabólico. Por lo tanto, hay un aumento de los requerimientos calóricos y nutricionales. También tomar en cuenta que hay una hipoperfusión, lo cual va a ocasionar daño en la mucosa intestinal, por lo tanto, va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal, presentando después una translocación bacteriana y por lo tanto se predispone a sepsis y falla orgánica. Lo ideal es una nutrición temprana en las primeras 24 a 72 horas, principalmente de forma enteral, ya sea vía nasogástrica o nasoyeyuno, con idea de reponer las pérdidas calóricas que hay y también con el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo esplácnico para preservar la integridad de la mucosa intestinal y estimular la motilidad intestinal. El tiempo de inicio pues varía según las guías, pero bueno, lo importante es iniciarlo al haber mejoría sintomática y que haya una adecuada tolerancia. No es necesario esperar a que haya una resolución completa del dolor, sino con que haya una disminución del mismo y el paciente tolere. En cuanto a la nutrición parenteral, en caso de que se inicie, idealmente debe ser en las primeras 72 horas, por todo esto del alto requerimiento calórico y nutricional, específicamente en pacientes en donde hay una intolerancia a la dieta enteral por un milio paralítico, obstrucción o alguna otra causa. Ahora, en cuanto al tema de la hidratación, igual para entender la importancia de por qué es necesario una hidratación, sobre todo de forma temprana, es que durante una pancreatitis aguda está la presencia de vómito, poca ingesta de líquidos, inflamación peripancreática. Esto va a ocasionar una liberación de mediadores inflamatorios, ocasionando una inflamación sistémica. Por lo tanto, hay un aumento de la permeabilidad capilar en múltiples órganos y tejidos. Esto ocasiona una pérdida de líquido al espacio intersticial, lo que conocemos como fuga a tercer espacio. Como el líquido va a estar fuera del vaso, por lo tanto hay una depresión del volumen intravascular. Esto ocasiona una hipoperfusión y por lo tanto condiciona una falla orgánica. Entonces, bueno, aquí tenemos un páncreas normal que inicialmente empieza el proceso inflamatorio con edema y que puede progresar a cambios isquémicos. Aquí es donde hay que iniciar la hidratación de forma temprana para regresar pues, al edema y que no ocasione complicaciones. De lo contrario, puede progresar a una pancreatitis necrotizante. En cuanto bueno, continuando con el tema de la hidratación IV, pues bueno, este es el único tratamiento efectivo en las primeras 24 a 48 horas que realmente tiene un efecto, una disminución en la mortalidad y la morbilidad. Debe iniciarse tan pronto se haga el diagnóstico, se prefiere por soluciones cristaloides, idealmente Harman sobre solución salina, ya que esto disminuye el riesgo de inflamación sistémica. El tema de la hidratación es lo que vamos a destacar ahorita, ya que inicialmente se considera una hidratación agresiva, pero esto condiciona a riesgo de sobrecarga, que se puede presentar como edema pulmonar, hipoxia o hipertensión hiperabdominal. Entonces, ya hablando sobre cuál va a ser el mejor esquema o régimen en cuanto a la hidratación intravenosa, pues para eso salió este artículo del New England en el 2022, en donde compara la reanimación hídrica agresiva contra moderada en pancreatitis aguda. Bueno, primero quiero destacar sobre qué hablaban los estudios previos respecto a esta hidratación agresiva. Tenemos estas diferentes guías, que bueno, tenemos la primera de la Asociación Internacional de Pancreatología y Asociación Americana Pancreática, en el 2013, donde recomiendan una hidratación de 5 a 10 mililitros kilo hora, buscando que esa se disminuya al momento de cumplir uno de estos criterios. En cuanto a la Asociación Americana de Gastroenterología en el 2018, pues sí recomiendan la hidratación temprana, pero pues no dan una especificación en cuanto a qué velocidad, el volumen o la duración de esta hidratación.
En cuanto al Colegio Americano de Gastroenterología 2019, tampoco se especifica sobre cuáles son las condiciones de esta hidratación que debe llevarse a cabo, y un panel de expertos 2019 recomendaban incluso arriba de 3 mililitros kilo hora, dependiendo pues las comorbilidades que tenga el paciente. Sin embargo, todos, de acuerdo a todos, estas guías establecidas previamente están limitados por el tamaño de muestra, y tienen criterios de inclusión muy específicos y resultados muy variables. Posterior a esto, se publicó en el 2021 una revisión sistemática y metaanálisis en cuanto al protocolo de fluidos en pancreatitis aguda. En este estudio se evaluaron 15 ensayos clínicos que involucraban a 1,073 pacientes de entre 38 y 73 años. Se les dio un seguimiento desde medio mes hasta 6 meses, y en este estudio se encontró que había había un mayor beneficio de Hartmann sobre solución salina, ya que tenían menos efectos adversos, y se comparó la hidratación moderada con agresiva. Tomando en cuenta como una hidratación agresiva la administración de un bolo de 10 a 20 mililitros por kilo, seguido de una infusión de 3 mililitros kilo hora, y como hidratación moderada, un bolo de 5 a 10 mililitros kilo, seguido de una infusión de 1,5 mililitros kilo hora. Se establecieron estos parámetros ya que era la que usaban la mayoría de los ensayos clínicos. Se encontró que la hidratación moderada era mejor ya que disminuía la mortalidad, había menos efectos adversos y había una mayor, pero sin embargo, menor incidencia de sepsis. Entonces, este estudio sin embargo, fue una evidencia de certeza baja, ya que había mucha variabilidad en la definición entre agresiva y moderada. Y estos estudios eran casi siempre o solamente en pancreatitis leve o solo severa, o algunos había algo heterogéneo. Entonces, este estudio fue el que dio lugar al ensayo clínico que pues, vamos a evaluar ahorita. El objetivo de este ensayo clínico fue investigar la seguridad y la eficacia de la reanimación agresiva con líquidos en comparación con la reanimación moderada, en pancreatitis aguda con distintos grados de severidad. El diseño de este estudio fue multicéntrico, fue open label, se evaluaron grupos paralelos, es decir, que fueron separados, en ningún momento se mezclaron los pacientes, y fue un ensayo de superioridad. En cuanto a los participantes, participaron 18 centros de 4 países diferentes, y se eligieron pacientes que fueran mayores de edad y que cumplieran con el diagnóstico de pancreatitis de acuerdo a la clasificación de Atalanta. En cuanto a los criterios de inclusión, era que tuvieran llegada de urgencia en las primeras 24 horas desde inicio del dolor, y que para el momento en lo que fueran incluidos al ensayo tuvieran un diagnóstico menor de 8 horas. En cuanto a criterios de exclusión, pues era que fueran una pancreatitis moderadamente grave o grave al momento de su ingreso. Es decir, si llegaban con shock, insuficiencia respiratoria o renal, pues no eran candidatos al estudio. Ya sea que también presentaran una insuficiencia cardíaca de su ingreso, considerada como una hija de 2 a 4, hipertensión no controlada, hipernatremia, hipercalcemia, una expectativa de vida menor a 1 año, pancreatitis crónica, enfermedad renal crónica y una cirrosis descompensada. La población de este estudio pues, fueron pacientes con una pancreatitis aguda leve. La intervención fue una reanimación hídrica moderada comparada con la hidratación hídrica agresiva, a como estaba establecido pues, en guías previas. El outcome era un desarrollo de pancreatitis moderadamente severa o severa durante la hospitalización, que para eso se tomaron criterios, ya sea cumplir uno de los siguientes: que tuvieran una complicación local, exacerbación de una condición preexistente, una lesión renal aguda con un aumento de 1,9 o más miligramos por decilitro de creatinina, una presión sistólica mayor a 90 a pesar de la hidratación, o una PAFI menor a 300. Bueno, ese fue el outcome principal. Sin embargo, también se evaluó si presentaban falla orgánica o complicaciones locales, los días de hospitalización, si requirieron internamiento a terapia intensiva, cuántos días estuvieron en terapia intensiva, el soporte nutricional que se aplicó a los pacientes, si requirieron algún tratamiento invasivo, presencia de respuesta inflamatoria sistémica. Se evaluaba la proteína C reactiva a las 48 a 72 horas, si iban a fallecer, persistencia de falla orgánica en mayor a 48 horas, si presentaban pancreatitis necrotizante infectada,
y si presentaban síntomas, bueno, por esta escala al momento de la admisión y en cada checkpoint a lo largo del estudio. Y también tomar en cuenta que se evaluó un resultado de seguridad buscando, bueno, evaluando si presentaban o no sobrecarga hídrica. Esta se definía como más de los siguientes dos criterios. Si había evidencia por imagen o evidencia hemodinámica de sobrecarga, ya sea por un ECOG, radiográfica, hablando de congestión pulmonar, aquí no se tomó en cuenta si presentaban derrame pleural, ya que pues es relativamente común en pancreatitis aguda por la respuesta inflamatoria sistémica y no necesariamente por sobrecarga. Y o que fuera un estudio invasivo demostrando insuficiencia cardíaca. Otros de los criterios que pudieran ser la presencia de clínica, más que nada pues la disnea, y signos de insuficiencia cardíaca, ya sea que presentaran edema periférico, crepita antes de la auscultación, aumento de la presión venosa yugular o del reflujo hepatoyugular. En caso de que presentaran sobrecarga hídrica, se clasificaba como leve, moderada, severa, siendo leve aquella que respondía a manejo médico, principalmente a la administración de diurético o a la disminución de la velocidad de la infusión de líquidos y que tuviera una PAPI mayor a 300. En la moderada, igual sí respondían al manejo médico, pero en este caso la PAPI era menor a 300 y en severa era cuando requerían ventilación mecánica invasiva o una filtración. Entonces, ese es el diseño del estudio. Los pacientes se iban asignados de forma aleatoria a una relación 1-1, ya sea en el grupo de reanimación agresiva o reanimación moderada. En general a todos se les administró Ringer lactato. En cuanto a la agresiva, se administra primero un bolo de 20 mililitros por kilo para 2 horas, seguido de una infusión a 3 mililitros kilo hora, que pues recuerdan, esto era lo que estaba establecido en las guías previamente. Mientras que en el grupo de una reanimación moderada, se iniciaba directamente con infusión a 1.5 mililitros kilo hora, pero se administraba un bolo menor de 10 mililitros por kilo solo en caso de que los pacientes presentaran datos de hipovolemia. Se realizaba un septic checkpoint, es decir, que a las 3 horas se evaluaba si el paciente no presentaba datos de sobrecarga. De ser así, la infusión de líquido se disminuía o incluso podía suspender. Posteriormente, a las 12 horas de iniciar el manejo, se iniciaba la dieta oral en caso de que hubiera disminución del dolor. También a las 12, 24, 48, 72 horas se hace una revaloración en cuanto a la exploración física y por laboratorios. Dependiendo de cómo se encontraba el paciente, era la siguiente conducta a seguir. Pacientes con hipovolemia, se volvía a administrar un bolo y se continuaba la administración como de forma inicial, de 20 kilo hora, seguido de 3 mililitros kilo hora, y acá el bolo era de 10 mililitros kilo, seguido de la infusión a 1.5 mililitros kilo hora. En caso de que el paciente estuviera en volumen, en normovolemia, se continuaba en ambos a 1.5 mililitros kilo hora. En pacientes que ya toleraban vía oral por más de 8 horas, en este grupo se detenía la infusión de líquidos después de 48 horas y en el de reanimación moderada después de 20 horas. Esto de mientras ya toleraban dieta por más de 8 horas. Y en caso de sobrecarga, en ambos casos, pues se detenía o se disminuía la reanimación. Bueno, esa fue la característica de los pacientes. Realmente en cuanto al sexo fue similar en relación a pacientes con pancreatitis aguda, en forma pues, global. Lo que sí se encontró es que la edad era en general menor a lo reportado usualmente de pancreatitis aguda. Esto se cree que fue por la exclusión de pacientes con comorbilidades que tendrían a tener pues, una mayor edad. Fuera de eso no hubo diferencia significativa en cuanto al resto de los datos de los pacientes. Y en cuanto a la reanimación, aquí podemos ver en la primera parte de la tabla la cantidad de líquido administrado en cada grupo. Este primero era por intervalos y en la parte de abajo podemos ver cuánto fue el acumulado. La mayor diferencia en cuanto a la administración de líquidos fue la administrada en las primeras 12 horas, ya que como recordarán, dependiendo de la evolución del paciente era si se administraba más o menos líquidos. Entonces, en las primeras 12 horas, en el grupo de reanimación agresiva recibieron 3.4 litros, mientras que en la moderada fue 1.5. Ahora, en cuanto a los resultados de este estudio, no se encontró una diferencia significativa en el outcome primario, que era el desarrollo de una pancreatitis moderadamente grave a grave.
En cuanto a otros resultados, pues se encontró una mayor tendencia, sin ser significativa, a que el grupo de reanimación agresiva presentaba mayor probabilidad falla orgánica o que esta fuera persistente, mayor reanimación a terapia intensiva, digamos, de 6.6 contra 1.6%, y en desarrollo de pancreatitis severa, 8 pacientes en agresivo y 2 pacientes en el grupo de moderado. Otra de las características, bueno, igual por grupos, fue la expansión hospitalaria y la presencia de los síntomas, pero pues igual no hubo alguna diferencia significativa. En cuanto al safety outcome, que era la evaluación de si presentaban o sobrecarga o no, destaca que los pacientes con reanimación agresiva aumentaba significativamente el riesgo de sobrecarga. Aunque la mayoría fue no severa, o sea, solamente un paciente sí requirió ventilación mecánica, no compensaba la ausencia de otros beneficios. Debido a estos hallazgos que se encontraron de forma, bueno, en resultados preliminares, se decidió concluir el estudio debido al mayor riesgo de que más pacientes también pudieran presentar sobrecarga. Entonces, el resultado principal, pues no se encontró una diferencia significativa en cuanto al desarrollo de pancreatitis moderadamente grave a grave. En cuanto a los secundarios, se encontró una mayor tendencia, sin ser clínicamente significativa, a una mayor intensidad, a que la reanimación agresiva se asociaba a una mayor intensidad de síntomas, mayor estancia hospitalaria y mayor incidencia de pancreatitis necrotizante. Por otro lado, en cuanto al resultado de seguridad, se encontró que la reanimación agresiva se asoció a un aumento significativo en la incidencia de sobrecarga a comparación de la reanimación moderada, lo cual condicionó pues que el estudio se detuviera por estos hallazgos. Sin embargo, en cuanto a las limitaciones de ese estudio, pues fue que, número uno, que terminó pues de forma temprana, por lo cual no se pudo evaluar su eficacia de forma definitiva. Sin embargo, el esperarnos y el ampliar la N para buscar una diferencia significativa iba a exponer a muchos pacientes a sobrecarga. También el estudio haya sido open label, puede asociarse a sesgo, pero pues no se podía hacer el estudio de forma de doble ciego, ya que debido a la necesidad de que el médico tenía que estar evaluando constantemente al paciente para ajustar los líquidos. Es posible que el plan de hidratación agresiva haya sido muy agresivo, entonces habría que valorar otras estrategias intermedias en donde pudiera ser un poquito más restrictivos para encontrar cuál sería la velocidad ideal en cuanto tenga un beneficio, pero que no condicione sobrecarga. Otra posible limitación es que se estableció un mínimo de animación de 48 y 20 horas en cada grupo después de la tolerancia a la vía oral, lo cual pues no refleja precisamente lo que se hace en la vida real. Y que pues bueno, el inicio de alimentación, lo más temprano que se hizo fue a las 12 horas en cualquier grupo, pero pues ya se ha visto en estudios más recientes que en caso de pancreatitis leve, la inicio de la dieta puede ser incluso antes. Entonces pues habría que evaluar también en esos pacientes pues cómo sería su efecto en la reanimación hídrica. Ahora, el impacto que tuvo pues este estudio en el manejo de la pancreatitis aguda fue el que la reanimación agresiva pues aumentaba de forma significativa el riesgo de sobrecarga. Y pues esto cambió completamente pues lo que se tenía establecido previamente en las guías, por lo cual pues ya no se recomienda de forma sistemática la reanimación agresiva. También se vio que la reanimación agresiva pues aumenta la mortalidad en pancreatitis aguda severa y complicaciones relacionadas, como la sobrecarga, en tanto pancreatitis grave y no grave. Pero pues faltaba establecer un protocolo de reanimación hídrica más restrictivo en comparación con el establecido en días previos, lo que mencionaba de encontrar pues como la velocidad en la que habría más beneficios. Quise agregar también un poco sobre, en otros estudios se complementan todo lo que ya encontramos. Como vieron, el ensayo en el que estamos pues, hablando fue un ensayo que se publicó en el 2022. Posteriormente, el año pasado, se hizo otro estudio para evaluar pues, cuál era el cristaloide con el que pudiera tener más beneficios, ya que los estudios previos pues sí mencionaban que el bringerlatato, pero pues no había como un estudio específicamente para ello. En este estudio, que se realizó de forma prospectiva, multicéntrico, incluyendo 22 centros, involucrando Europa, India, América Latina y Estados Unidos, se realizó entre el 2015 y 2018.
Se evaluaron 999 pacientes con una edad promedio de 51 años, poco más de la mitad eran mujeres y el 24% tenía una pancreatitis moderadamente grave a grave. En este estudio, el outcome principal fue la administración de lactato durante las primeras 24 horas de hospitalización en comparación con solución salina. En total de líquido administrado en las primeras 24 horas fue de 3.2 litros, muy similar a lo que vimos en el estudio previo del Waterfall, en donde en las primeras 12 horas administraron 3.3 litros. Esto por lo que ya habíamos platicado de que pues más allá de eso había riesgo de sobrecarga. Entonces se excluyeron a pacientes que habían sido reanimados con más de 4 litros en las primeras 12 horas. En sí se analizaron tres grupos, un grupo que recibió Ringer lactato, otro solución salina y otro que fue pues, de forma mixta. Y pues se encontró que el Ringer lactato en las primeras 24 horas se asoció a una reducción de la probabilidad de desarrollar pancreatitis aguda, moderadamente grave o grave, a comparación de la solución salina. Sin embargo, también mencionaron que había necesidad de un ensayo clínico aleatorizado a gran escala pues, para confirmar estos hallazgos. Y pues bueno, más recientemente se publicó esta guía del Colegio Americano de Gastroenterología, se publicó en marzo del 2024. Esta es la guía pues más reciente respecto al manejo de pancreatitis aguda. Quise mencionar los puntos más puntuales, donde va a resumir todo lo que ya platicamos de los estudios previos que dieron lugar al establecimiento de las pautas que menciona esta guía y pues para que también lo tuvimos de forma práctica. Respecto al abordaje de pancreatitis, lo que recomiendan estas nuevas guías es el realizar un ultrasonido abdominal para evaluar la presencia de que fuera una pancreatitis biliar, más que nada por ser la principal etiología. El TAC de abdomen no se recomienda de forma rutinaria. Sí se realiza al inicio, más que nada cuando hay duda del diagnóstico o si después de 48 o 72 horas no hay mejoría a pesar del manejo médico. Ahí en ese caso se haría más con el objetivo pues de buscar alguna complicación. Igual en el abordaje inicial, si el momento es considerado todavía una pancreatitis idiopática, o sea, que ya hicimos todo el abordaje, el laboratorio, si no encontramos una causa específica, lo primero que recomiendan es repetir el ultrasonido y si no, realizar alguna resonancia o ultrasonido endoscópico pues, para buscar una etiología. En pacientes que hayan tenido ya 2 episodios de pancreatitis aguda sin causa aparente, a pesar de que no haber encontrado un lito como tal, sí se recomienda la colecistectomía para reducir el riesgo de recurrencia. Y pues parte del abordaje inicial se recomienda una evaluación para determinar bien el estado hemodinámico y verificación del riesgo. En cuanto a la reanimación hídrica, pues lo que ya vimos, lo principal es que pues ahora aquí ya recomiendan que ya cambia las guías, una recomendación de una hidratación moderadamente agresiva, es decir, iniciar con 1.5 mililitros kilo hora, administrando bolos de 10 mililitros kilo en caso de que haya hipovolemia. Igual si el paciente se sigue revalorando constantemente, si sigue con hipovolemia, pues se administra otro bolo. En cuanto a la elección, pues Ringer lactato, que bueno, pues aquí lo que usaríamos sería el Harman sobre solución salina, que fue lo que vimos en el estudio realizado el año pasado, y está revalorando constantemente al paciente desde las primeras 6 horas. Entonces llega urgencia, se inicia la reanimación, a las 6 horas ya hay que estar revalorando para ver que no presente principalmente datos de sobrecarga, ya que con la valoración constante vamos a ir ajustando la velocidad de los líquidos. Ahora, en cuanto al tema nutricional, pues bueno, en pacientes con una pancreatitis leve, se mencionaba que se recomendaba un inicio de una dieta oral temprana, es decir, en las primeras 24 a 48 horas a tolerancia. La dieta que recomiendan es una dieta sólida, baja en grasas. O sea, no iniciar con líquidos como muchas veces se acostumbra, sino directamente una dieta sólida. La vía de administración se prefiere la sonda nasogástrica sobre sonda nasoyeyuno. Y en cuanto a la nutrición parenteral, pues más que nada con una vía enteral no es posible cuando el paciente sigue con intolerancia o que está tolerando, pero no lo suficiente y no está cumpliendo los requerimientos. En el caso de antibióticos, no se recomiendan de forma profiláctica en una pancreatitis grave, sino que se reserva para casos en donde hay una pancreatitis necrotizante infectada.
Respecto a la CEPRE, pues bueno, esta se recomienda de forma temprana, es decir, en las primeras 24 horas cuando hay datos de pancreatitis aguda con colangitis. Y en pacientes con ausencia de colangitis o ictericia, pero que se sigue sospechando de la presencia de un hito en el conducto biliar común, se recomienda una colangiopancreatografía retrógrada magnética con la resonancia o un ultrasonido endoscópico previo a la CEPRE. Y pues respecto a una intervención, ya sea pues drenaje o necrosectomía o debridación, o sea, cualquier cosa quirúrgica o algo invasivo, en el caso de pancreatitis biliar leve, se recomienda una colecistectomía temprana, en las primeras 24, 40, en las primeras 48 horas, idealmente previo al alta, solamente en los casos leves, o sea que no hay ninguna complicación ni datos de falla orgánica. En caso de pacientes con una necrosis pancreática sintomática, pero que esté estable, se prefiere un drenaje mínimamente invasivo sobre una cirugía abierta, ya sea una necrosectomía o debridación. Entonces, mejor un drenaje. Y en caso de que haya alguna complicación y se requiera alguna intervención, se recomienda tratar de esperar que pasen más de 4 semanas, más que nada esperando que haya una mayor maduración de la pared de colección y que pues, sea más fácil de tratar posteriormente y evitar complicaciones. Y pues bueno, para concluir, quise mencionar los datos más importantes. El diagnóstico de pancreatitis puede realizarse con clínica, es decir, con puro dolor abdominal y laboratorios, no se requiere el TAC de forma rutinaria, solo se ayuda diagnóstica. El pilar del tratamiento es la hidratación y el inicio de la dieta enteral de forma temprana. El inicio de la dieta se inicia al lograr tolerancia y mejoría del dolor, no necesariamente hasta que se haya quitado por completa la clínica. En cuanto a la hidratación, se recomienda riñón lactato, como el Hartmann, que esta sea moderada, es decir, 1.5 mililitros kilo hora, más bolos de 10 mililitros kilo en caso de hipovolemia, e ir ajustando según cómo se revalora el paciente en cuanto a sus datos de volemia y pues parámetros, por ejemplo, químicos como hematocrito. Estar vigilando constantemente si no presenta datos de sobrecarga y tomar en cuenta que la reanimación agresiva aumenta la mortalidad en pancreatitis aguda severa y complicaciones relacionadas con los líquidos, es decir, la sobrecarga en pancreatitis severa y no severa. Pues bueno, eso sería todo. Les dejo aquí varias de las referencias que utilicé. No sé si hay alguna duda o comentario.